Juan Pablo Queraltó está con nosotros como todas las tardes. Juan Pablo, un abrazo, compañero. Cuéntame qué novedades hay al respecto, porque además vamos a estar revisando luego la nota de nuestro departamento de prensa. Habló la hermana del acusado, Kel Calderón, habló ayer respecto a este caso. O se filtró, más bien dicho, lo que ella dijo, ¿no? Exactamente, Toti. Bueno, buenas tardes primero y contarte que ha sido un día bastante noticioso, ¿no? Efectivamente, hoy día se cumplen los 14 días de esta cuarentena que tenía que pasar Hernán Calderón Argandoña al interior del ASA para luego ser trasladado a algún módulo. En un principio el módulo de primerizo. Según la información que nosotros tenemos, recordemos que el día lunes se van a realizar las medidas cautelares. Yo entiendo y la información que tenemos es que él permanecería, dependiendo por supuesto del jefe de unidad, en el ASA hasta el día lunes, hasta que se desarrolle principalmente esta audiencia. Así, por supuesto, también la tranquilidad también que pasa tanto para la familia de no irse a un módulo donde están, por supuesto, otras personas que están privadas de libertad. Y con respecto a lo que tú mencionabas, Toti, es súper importante porque precisamente ayer a las 10 de la mañana Kel Calderón se acercó hasta la Fiscalía Oriente para conversar con la fiscal jefe con un solo objetivo: comentarle y manifestarle su preocupación precisamente y el miedo de lo que le pueda pasar tanto a ella como a su padre una vez que Hernán Calderón Argandoña salga de acá de Santiago 1 del sector ASA. ¿Por qué razón? Porque recordemos que si efectivamente la audiencia que se lleva a cabo este lunes, que sería al parecer por lesiones graves, se bajaría la penalidad, él podría pasar algunos días, gran parte del tiempo justamente en su casa en prisión domiciliaria, no acá al interior. Pero dentro de este texto, en un documento de 4 hojas, explica varias cosas, Toti. Una de ellas tiene que ver con respecto a esta querella, esta supuesta querella por abuso sexual de Rebeca Naranjo hacia Hernán Calderón Salinas. Y ella comenta que el propio abogado Cristian Opazo, ¿te acuerdas que ayer hablábamos de esta filtración de audios, no? Me acuerdo perfecto. Y la escuchamos, de hecho. Bueno, ella dice, y que incluso la escuchamos, bueno, ella señala que lo que ella logró escuchar dentro de esas conversaciones es que la querella por abuso sexual era falsa y que la estaban utilizando solamente como una estrategia para tratar de cambiar precisamente la tipificación. Es más, el propio abogado le habría ofrecido una campaña comunicacional a Hernán Calderón Salinas con el objetivo de poder limpiar su imagen. Es más, ofreciéndole que la propia víctima, en este caso, o supuesta víctima, Rebeca Naranjo, iba a dar una nueva entrevista en algún medio de comunicación comentando que ella había mentido y que lo había hecho simplemente con el objetivo de ayudar a quien es su pareja, Hernán Calderón. Esto ocurre precisamente, según la propia declaración de Kel Calderón, que la da a la Fiscalía Oriente el mismo 26 de agosto, que precisamente llega hasta el departamento de Hernán Calderón el propio abogado, ¿no?, Mario Vargas, y le dice, te lo voy a leer textual, que si se unía a las pretensiones de la defensa, ellos iban a limpiar su imagen con una campaña comunicacional y que si no lo hacían, lo destruirían mediáticamente. En ese momento, Kel Calderón comenta que llega el abogado de Hernán Calderón Salinas, me refiero a Reinero García de la Pastora, que fue quien intervino y que dijo que este tipo de situaciones no correspondía y menos este tipo de extorsiones. Hay muchas más informaciones, Toti, con respecto a esto. Hay incluso también unas fotografías que habría enviado Raquel Argandoña a Hernán Calderón con tal de quizás servirle para que le ablandara un poquito el corazón para tratar de sacar esta tipificación. Vamos a ver cómo sigue este caso, pero antes vamos a revisar, Juan Pablo, la nota de nuestro departamento de prensa que tiene antecedentes de este caso y lo vamos a comentar acá en Contigo en Directo. Mi padre está siendo objeto de presiones por parte de mi madre y de la defensa jurídica de mi hermano. Yo he sido testigo de las conversaciones. Esto es parte de la declaración judicial que Raquel Calderón entregó este miércoles a la Fiscalía. Accedimos a ella en forma exclusiva. Aquí da cuenta de las presiones que habría sufrido su padre a raíz de la querella que interpuso contra su hijo por parricidio frustrado. Su relato coincide con los polémicos audios que dio a conocer biobiochile.cl, en los que se le pide a Hernán Calderón Salinas que no insista en enviar a su hijo a la cárcel.
Amigo mío, para que quede registro, la idea sería entonces que tú y tus abogados no sostengan la petición de prisión preventiva respecto de tu hijo y, por otro lado, la defensa Mario Vargas se desistiría de las querellas por abuso reiterado. Y fue precisamente lo que sucedió en las últimas 48 horas. Rebeca Naranjo, polola de Hernán Calderón Argandoña, retiró la querella en contra de su suegro por supuestos abusos sexuales reiterados. El relato de Raquel Calderón asegura en su declaración que las presiones fueron aumentando y que incluso se le ofreció a su padre una campaña comunicacional para limpiar su nombre por la acusación que hizo la polola de su hijo. Dicha campaña incluía entrevistas de Rebeca, la pareja de mi hermano, reconociendo que había mentido por salvar a su pareja. El viernes 4 de septiembre mi mamá junto a la defensa va al departamento de mi papá y ahí lo amenazan o extorsionan diciéndole que tenían una segunda querella lista que involucraba a otra ex de mi hermano por abuso sexual. Tales presiones, se detalla la joven, habrían sido las que llevaron a su padre a cambiar la acusación contra su hermano de parricidio frustrado a lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar, lo que sucedió este miércoles ante el cuarto juzgado de garantía. El sábado 5 de septiembre hablamos por el celular y él me dice que ha decidido cambiar los hechos y la calificación jurídica, que no resiste tener a su hijo preso y que ha recibido tantas presiones de parte de la defensa que tiene temor de las cosas que puedan inventar. ¿Qué sucede ahora con la investigación en curso? Conversamos con un profesor en Derecho Procesal Penal quien nos explica que la mera petición de recalificar un delito no influye en el curso investigativo que lleva adelante el Ministerio Público. Acá estamos ante delitos de acción penal pública en que la Fiscalía lo puede investigar incluso aunque no exista una querella. Se podría haber enterado por la información de Carabineros, por la información que haya remitido un transeúnte, un testigo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, desde el punto de vista legal no tiene mayor incidencia. La Fiscalía dice puede llegar incluso a un juicio sin la participación de la víctima Hernán Calderón Salinas. La misma explicación aplica para la situación de Rebeca Naranjo, cuyo caso puede seguir su curso aunque haya retirado la querella en contra de su suegro. Otra interrogante es la prisión preventiva en la que se encuentra Hernán Calderón Argandoña. Podría salir en libertad luego que su padre reconsideró lo ocurrido como lesiones graves. La verdad es que mientras no existe un antecedente concreto que le permita al tribunal echar pie atrás de lo que sostuvo, por ejemplo, en la formalización de la investigación, se ve como poco probable que la simple actuación del querellante, que además tiene vínculos en el caso, ¿cierto?, del cual estamos conversando, que podrían explicar este cambio de versión, no necesariamente es un antecedente que el tribunal esté obligado a ponderar. Un nuevo giro, nuevos antecedentes que surgen en la previa del 14 de septiembre, fecha en que se realizará una audiencia de revisión de medidas cautelares y reformalización de Hernán Calderón Argandoña. Bueno, es parte de los últimos antecedentes respecto a este caso muy mediático. Vamos a sumar a la conversación también al abogado Nicolás Pavés, que nos acompaña nuevamente en Contigo en Directo. Abogado, gracias por sumarse. Antes de darle la palabra, Juan Pablo, quiero que me aclare un poco lo que dijiste antes de la nota, porque ahí me quedó una duda, amigo. ¿Qué pasa con estas fotos que dijiste que habría mandado quién? ¿La mamá de Hernán Calderón, vale decir Raquel Argandoña, se la habría mandado a su ex marido? Efectivamente, mira, te lo leo claramente. Aquí lo que explica es un poco cómo en este caso Raquel Argandoña le envía unas fotografías con el objetivo de que se le ablande quizá un poquito al corazón. Mira, te lo leo que aquí lo tengo. Mira, dame un segundito, por favor. Dice, primero, mi papá piensa que su hijo lo pueden terminar matando. De hecho, él lo llamó... Bueno, ese era otro dato que te voy a entregar, pero te lo doy enseguida. Lo que cuenta Raquel Calderón es que Raquel Argandoña le habría mandado una fotografía de la madre de Hernán Calderón Salinas, quien falleció hace algún tiempo, con el objetivo de decirle que reconsidere precisamente el tema de el parricidio, y que incluso también le mandó fotografía de cuando ellos eran niños, un poco apelando también al tema familiar, con el objetivo también de que se ponga un poco la mano en el corazón para decirle, oye, saca esta querella, tenemos de llegar quizás a otro tipo de situación, con el objetivo de entendimiento. Claro, recordemos que el propio Hernán Calderón lo ha dicho, que la estrategia que estaba haciendo la propia defensa de Hernán Calderón Argandoña es una mala estrategia. ¿Por qué dijo eso? Porque él siempre dejó en claro que él tenía las pruebas, por ejemplo, en el caso de Rebeca Naranjo, de que todo era absolutamente falso. Incluso la propia Raquel Calderón dice, yo tuve acceso incluso también a los pantallazos del WhatsApp del papá,
con Rebeca Naranjo. Y estos pantallazos estarían, según la información que entrega Calderón en este documento, estarían alterados. Se habrían borrado algunas conversaciones, por tanto, el tenor de lo que aparece en lo que presentó en este caso la defensa de Hernán Calderón Argandoña se entendería de una manera absolutamente distinta. Incluso ella está dispuesta a entregar estos documentos y estos pantallazos a la Fiscalía, y también el papá se habría comprometido también a entregar el propio celular si era necesario, con el objetivo de dejar en claro de que esto era absolutamente falso. Sí. Nicolás, gracias por estar con nosotros como abogado. Primero que todo, entenderse es que lo que ocurre en este caso en particular, que la parte querellante desiste, ¿no?, de esta acusación. ¿Es normal? ¿Es más común de lo que nosotros pensamos? Yo creo que igual me parece extremadamente importante señalar que hay ciertos delitos, como bien explicó el abogado que estaba en la nota, que son aquellos delitos de acción penal pública que no son, como comúnmente la gente cree, renunciables. Es decir, hecha la denuncia o hecha la querella, lo cierto es que el ente público, el Ministerio Público, tiene que investigar. Sí. Y te quiero poner un ejemplo más allá de este caso tan conocido. Lo cierto es que es extremadamente común que mujeres chilenas víctimas de violencia denuncian y después luego no quieren seguir con el procedimiento. Por amenaza. Esto no lo digo como algo positivo, sino que al contrario, porque hay violencia económica, violencia sexual o una serie de otro tipo de violencia. Por lo cual a mí me parece extremadamente delicado sacar conclusiones, ya sea de la presentación o del desistimiento. Yo no tengo todos los antecedentes para poder decirte cuál es la verdad de esto. Lo que sí creo que es importante para quienes nos están escuchando, que no existe esta figura de la renuncia o de retíralo porque tu papá, al contrario, yo prendería alertas en el sistema respecto de quien hace una denuncia y que cree que luego la puede retirar, no como en cuanto víctima, sino como el sistema. Sí, Nicolás. Me preocuparía. Sí, lo hemos dicho acá también en otros programas y me parece importante que lo aclaremos. Tiene que ver con varios factores. Primero que todo, porque cuando uno escuchaba precisamente al querellante, en este caso mediático y familiar, además el papá, Hernán Calderón Salinas, él decía, bueno, esto lo hago porque no sé qué va a pasar en el futuro. Ya dijo que iba a matar a una de sus hermanas, amenazó de muerte a la mamá, y empieza a enumerar una serie de cosas. Entonces, claro, si es que esto se hizo, como tú dices, sin juzgarlo, pero se hizo para generar un escarmiento, eso no quita que, si es que el inculpado vuelve a la libertad, no se pueda generar una situación de violencia más. Ahora, independiente de eso, te quiero preguntar si la Fiscalía, el Ministerio Público, tiene que investigar, o es su obligación seguir investigando por parricidio, o se obliga a investigar por la recalificación. ¿Cómo funciona y quién determina eso? No, el Ministerio Público tiene que investigar los hechos y luego verá la calificación jurídica. Efectivamente, la investigación puede dar vuelta, perdón la expresión, pero puede efectivamente en el curso de la investigación llegar a la convicción que había un parricidio frustrado o que había lesiones graves o que no había nada. Pero lo que yo quiero reforzar es que el Ministerio Público no puede dejar de investigar en este tipo de delitos. Pero no, la calificación jurídica, perdón la expresión, pero me parece que incluso es lo menos relevante, porque estamos en una etapa muy previa y será el curso de los días y de la investigación y de las diligencias, e incluso tampoco me parece relevante estos audios que hemos escuchado, lo que diga la parte querellante. Me parece que es una negociación, con todo respeto, de quienes que no saben cómo funciona el sistema. Porque cualquier abogado que litigue sabe que esto no pasa por ponerse de acuerdo entre dos particulares. Es el fiscal el que tiene que investigar, y sería muy grave que no lo hiciera, y es en ese espacio en el cual tiene que llegarse a la convicción de cuál es como el delito que aquí sucedió. Entonces, discutir si retiro o no retiro la querella, o si esto es parricidio o lesiones, lo cierto es que eso se va a discutir en un estado procesal muchísimo más adelante. Ahora, eso también, Juan Pablo, va a incidir durante este fin de semana, después que se cumple esta cuarentena, ¿no? Los 14 días donde él estuvo en este servicio de salud de Santiago 1, debería pasar al pabellón de los primerizos. Sin embargo, al parecer, durante este fin de semana y mientras se conozcan las nuevas medidas cautelares el lunes, va a permanecer en este lugar, ¿no? Eso es lo que nos decías. Al parecer, claro, el abogado, exactamente, al parecer el abogado, y también dependiendo mucho del jefe de unidad de ASA, es quien tendría que decidir eso. La información que nosotros tenemos es que él se quedaría precisamente ahí en el ASA hasta el día lunes, que se van a revisar justamente este caso nuevamente, en donde debiera estar presente el abogado de Hernán Calderón Argandoña, en este caso Mario Vargas, y también debiera estar Reinero García, y también Hernán Calderón Salinas. Un poco quizás también para contextualizar las razones de por qué él
no desiste, sino que él dice que esto ya no es un parricidio frustrado, sino que sería solamente un delito de lesiones graves. Es más, quizás un poco adelantándonos a ese hecho, el propio Raquel Calderón comenta en este documento que su papá comenzó a sentirse muy culpable de toda la situación que estaba ocurriendo. Empezó a sentirse que le estaba prácticamente destruyendo la vida a su hijo, sus estudios y su trabajo en el futuro. Siempre además con el temor de que él pueda atentar contra su vida. Y en esa circunstancia, efectivamente, la defensa justamente le pide al papá de Hernán, ¿no? Hernán Calderón Salinas, que desista de este parricidio frustrado. Y fíjate los hechos, Toti. El 2 de septiembre, la defensa, según el texto de Raquel Calderón, el 2 de septiembre le envían a Hernán Calderón Salinas el desistimiento de la querella por abusos. El 2 de septiembre. El día 4 de septiembre, dice aquí, llega hasta el departamento de Hernán Calderón Salinas, su madre, en este caso Raquel Argandoña, y ahí lo amenazan, dice, o extorsionan, diciéndole que tenían una segunda querella lista que involucraba a otra ex de su hermano por abuso sexual de iniciales JA y que no había forma de que ella la dieran vuelta, comillas, porque ya había aceptado un departamento en Las Condes. Ahí dice Raquel Calderón que la situación se puso mucho más compleja y ahí su papá comenzó precisamente a ceder. Y ahí ocurre precisamente esta renuncia de lo que yo te contaba ayer de uno de los abogados de Hernán Calderón Salinas. Me dice que ahí justamente le enviaron un WhatsApp dígame. Sí, es que déjame darle hacerle una pregunta al abogado para que me ayude a aclarar un tema, porque respecto a todo lo que nos cuenta Juan Pablo, independiente de lo que haya pasado en la casa, quiero saber qué va a pasar en torno a las medidas cautelares, Nicolás, porque si es que el querellante desiste de esta querella de parricidio frustrado y si dice que hubo violencia intrafamiliar, ¿esto podría cambiar, por ejemplo, las medidas cautelares? ¿Las podría modificar de aquí al lunes? ¿O no tiene nada que ver? A ver, siempre una de las partes puede pedir modificar las medidas cautelares. En mi opinión personal, si esto es un parricidio frustrado o es, a la luz de lo que todos hemos leído, un delito de lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar, es decir, no quiero extenderme jurídicamente, pero en contexto del artículo 400, es decir, que igual arriesgaría una pena de hasta 5 años, me parece que igual más bien la decisión la toma un juez. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ambas hipótesis, sí, se puede dar el debate de cautelares, pero con o sin parricidio igual estamos en una hipótesis donde podría haber o no haber prisión preventiva. Más bien el debate es otro, es un juez de garantía el que tiene que establecer si es que el imputado es o no un peligro para la sociedad. Sí, es que lo que más allá incluso de esta discusión del tipo de delito. Porque, sí, porque no es que estemos cambiando un parricidio por unas amenazas simples, lo estamos cambiando de alguna manera por un delito de lesiones graves que en contexto de familia tiene una pena privativa de libertad, por tanto no necesariamente eso implica una pena revocar la prisión preventiva. Sí, te lo preguntaba precisamente por eso. En pantalla estamos viendo nuestro generador de caracteres que dice la declaración secreta de Raquel, que es la hermana del querellado, del imputado, y dice, teme por su vida. Entonces, una cosa es bajar o desestimar una querella y cambiarla por otra, pero las medidas cautelares me imagino que corren por otro carril separado, sobre todo cuando una de las afectadas, que es la hermana del acusado, dice que teme por su vida. O sea, me imagino que también eso se toma en consideración ante una determinación de medida cautelar, ¿o no? No, por supuesto, incluso una de las causales para determinar una prisión preventiva es el peligro para la sociedad, como se llama, también el peligro para el ofendido. Entonces, sí, ahora, toda esta discusión se da ante un juez de garantía, te reitero, es el juez de garantía el que lo tiene que decidir. Yo creo que aquí efectivamente se confunden términos que tienen que ver con la investigación de fondo, se confunden atribuciones de los querellantes que yo creo que no tienen, y también separar, desde el año 2004 o del 2000, dependiendo de regiones, tenemos muy bien separadas las atribuciones que tiene la Fiscalía de la que tienen los jueces. La prisión preventiva se va a discutir ante un juez de garantía y él es el que tiene que determinar si entiende que el imputado es o no un peligro para la sociedad o un peligro para una de las víctimas. Entonces, en ese contexto se da eso. Y en un segundo plano se da la investigación del fiscal que tiene que seguir la diligencia. Y en un plano distinto, y hay que decirlo porque también los abogados hemos sido creyentes, los creyentes tenemos muchísimas menos atribuciones. Entonces, también, y no es que quiera cambiar de tema, pero no puedo no decírtelo, olvidémonos por un segundo que esta es una familia de famosos. A mí
me llama muchísimo la atención y con preocupación la gente que está hoy día viendo esto en la casa, es decir, no puede ser tan transable, tan fácil, claro, hecho de esta como un cambalache, digamos. No puede ser. Imagínate una persona que está en su casa pensando si denuncia o no denuncia al marido que le pega, y ve en la televisión dos cosas, o que los famosos tienen la posibilidad de transar, claro, o peor, o que todos pueden transar. Es decir, no me quiero colocar en ninguno de los casos, pero en cualquiera de las dos hipótesis, Nicolás, es súper delicado. No, por eso aquí el rol más importante es el de la Defensoría Pública, ¿no? Para ver qué es lo que va a hacer. El Ministerio Público, para ver cómo el Ministerio Público va a seguir esta investigación y finalmente qué es lo que va a determinar. Si aquí hubo un intento de parricidio, un parricidio frustrado, o efectivamente es otra la calificación que se tiene que hacer. Esta investigación hoy día se transforma en un factor clave. No, y perdona, y reforzando la misma idea, porque te vuelvo a decir, la señal de cederle a una eventual víctima o a un eventual imputado a una negociación privada, me parece que los ojos hoy día de los medios y de la sociedad está puesta en un caso como este. Y te vuelvo a decir, olvidémonos que son famosos, la señal es muy delicada, porque si de verdad esto se vuelve un bien transable, que nos podemos juntar en un café y ponernos de acuerdo y retírame esta demanda, yo hago esto, sería gravísimo. Es decir, yo vuelvo a decir, olvidémonos que son famosos y chilenos a pie, común y corriente, y que ve, no sé, es una invitación a que las mujeres no denuncien, a que todo se puede transar. Por eso que al revés, yo creo que con esto el Ministerio Público tiene una obligación, que ya la tiene por ley, sí, pero me parece que tiene una obligación todavía mayor por ser un caso tan de seguir investigando. Sí, por supuesto, tiene que seguir investigando porque va a haber más presión para demostrar de que la justicia no se transa entre dos abogados particulares intercambiándose audio. Eso me parece súper delicado. Sí, es importante que lo digamos. Esto no tiene que ver con que tenga más presión por ser un caso mediático per se, sino que al ser un caso mediático sirve también de ejemplo para muchas personas, como tú decías, eventuales víctimas que pueden sentir que están siendo vulneradas, por ejemplo, o que ante la justicia van a tener otro trato si es que esto se trata efectivamente de un cambalache, como lo que decíamos, que fue un término que usó un abogado aquí en el programa el otro día también. Voy a ir contigo al tiro, Nicolás, pero déjame preguntarle a Juan Pablo también cómo esto alcanza otros ribetes, porque lo que hemos sabido aquí es que, tú lo decías, Juan Pablo, este es un problema familiar, ¿no? Lo que se pudo filtrar a través de esta declaración, que ya le quiero preguntar también al abogado si esto es casualidad, no es casualidad, si se toma como una parte de una estrategia, si es un descuido que se haya filtrado esta declaración o no. Pero lo que se entiende acá es que Raquel Calderón lo que hace en el fondo es señalar que su mamá habría tratado de negociar o llegar a un acuerdo con Hernán Calderón Salinas, ¿no? Con el querellante. Exactamente, a través de los distintos hechos que aparecen en este documento. Yo creo que uno como padre, ¿no? Es capaz de hacer todo con tal de ayudar a sus hijos. El tema es que acá, al parecer, que el Calderón, y ayer te lo decía, Toti, después de que el propio Hernán Calderón Salinas logra quitar esta tipificación, ¿no? A través de este documento de parricidio frustrado a la de lesiones graves, evidentemente, ¿qué es lo que iban a pensar sus hijas? En este caso Raquel Calderón y también Francisca Calderón, entiendo que es el nombre de la otra hija de Hernán Calderón Salinas. ¿Iban a estar de acuerdo o no? Porque han sido ellas las que en constantes ocasiones han estado apoyando a su padre. Es más, la misma que el Calderón lo comenta a través de este documento, que ella, el hacer pública esta situación o ir a la fiscalía, no es con el objetivo de querer hundir a su hermano, simplemente dejar constancia de una situación que ocurrió, que ella vio, que el temor que tiene tanto por su padre como también por su mamá, que ella lo que más desea es tener un hermano sano y que, por supuesto, se haga el tratamiento correspondiente. Según tengo entendido, Toti, en estos momentos en el departamento de Raquel Argandoña estaría realizándose, al parecer, una reunión. No sé si estarán presentes, me imagino que sí, ¿no? Los abogados, pero entiendo que estaría Raquel Argandoña con el propio Hernán Calderón Salinas, me imagino que también entonces sus propios abogados, me imagino que también conversando un poco la situación que va a ocurrir a partir de ahora en adelante. Y por qué no también, quizás hablando con respecto a esta filtración
del documento, ¿no?, de Raquel Calderón, que ayer ella va precisamente hasta la Fiscalía Oriente para dar a entender un poco su preocupación, tanto por su padre como también por su madre. Es más, en este documento, Toti, también ella comenta que Hernán Calderón Salinas tuvo un contacto con su hijo, Hernán Calderón, desde aquí, desde el sector de Laza. Y te voy a leer textual eso. Mi papá de verdad piensa que su hijo lo puede terminar matando, dice ella. De hecho, él lo llamó desde la cárcel y mi papá le hizo prometer que no atentaría contra la vida mía y de mi hermana. Mi papá sabe que su hijo tiene un problema de violencia, pero él a esta altura cree que esto se solucionará si se desiste de la querella y de los hechos. Es él, me imagino que también es las ganas, ¿no?, que tiene Hernán Calderón Salinas de que esta situación termine. La propia Raquel Argandoña lo comentó en una entrevista en el matinal donde ella trabaja. Aquí todos necesitamos un tratamiento, desde ella hasta Hernán Calderón Salinas, hasta Raquel Calderón y el propio hijo. Y ella desde un principio ha dicho que todo esto es culpa de los propios padres, por no estar quizás presente en los minutos que corresponde, o quizás por no haber puesto un parelé en el minuto necesario. Un drama familiar que claramente tiene muy afectado, no solo, como vimos en pantalla, Raquel Argandoña, sino que también muy afectado a su padre, que en el silencio y en la compañía de su hija y de sus dos hijas ha tenido que lidiar con esta situación y también aparentemente con estas extorsiones que le habrían hecho. Nicolás, respecto a cómo tomamos que se filtren estas declaraciones, ¿es un descuido, es parte de una estrategia? ¿Llega tanto el descuido para que se filtren, por ejemplo, las declaraciones o que aparezcan a la luz pública audio? Porque también lo que a uno le puede quedar como idea es que una de las partes involucradas fue la que filtró esos propios audios, estas propias declaraciones. Yo no sé si es un descuido o no, no sé si es una estrategia o no. Lo que te puedo contestar como abogado que sí es un delito. Está absolutamente reglamentado que el expediente, que en el lenguaje de hoy día es la carpeta investigativa, es pública para las partes, pero no para los terceros ajenos al procedimiento. Por tanto, quien haya filtrado esto, particularmente los funcionarios públicos, de dónde haya salido, estoy hablando de la declaración que conocimos, eso está sancionado en el Código Penal. Sabemos que es una práctica común, sucede en muchos casos mediáticos, muchas veces lo vemos en prensa escrita, en televisión, en muchos medios, pero hay que ser súper claro, eso está absolutamente sancionado, es una mala práctica muy generalizada, pocas veces se persigue, pero con todas sus letras no es mi interpretación. Nuestro ordenamiento jurídico sanciona y persigue penalmente a quien ventila un expediente. A veces puede ser grave, a veces puede no ser tan grave, pero en otros casos puede ser extremadamente delicado y puede echar a perder una negociación o echar a perder el curso de una investigación como norma general. Entonces, sí, a mí, más allá que sea o no sea una estrategia, no lo sé, a mí igual quería como contestar primero tu pregunta, que es un delito, pero a mí todo merece, me parece... ¿merece una investigación paralela? ¿Cómo? ¿Merece una investigación paralela? Sí, bueno, el Ministerio Público es el que tiene que determinar si quiere hacerlo o no, pero esto está, a ver, en el 182 del Código Procesal Penal está súper claro que el expediente es solo público para las partes, y en el 247 del Código Penal está el delito como tal, de algún lado salió. Aquí se prestó una declaración pública ante un funcionario público y hay que preguntarse e investigar cómo esa declaración pública es que llega a un medio o se difunde. Para mí es un delito, no soy ingenuo en decirte que todos vemos la prensa a diario y esto sucede con mucha frecuencia. No lo sé si el Ministerio Público determine que esto sea materia de una investigación, pero siendo riguroso en la pregunta, sí, esto es un delito. Juan Pablo, aquí estamos hablando probablemente de estamos hablando de un drama familiar. Aquí no son dos partes que no se conocen y que se encontraron en un conflicto, ¿no? Que aquí hay un punto de encuentro, sino que aquí lo que hay es un drama familiar y me imagino también que dentro de lo que podemos ver, aquí hay una medida desesperada también. Claro que sí. Me imagino que ni tanto Raquel Argandoña ni su padre, ¿no? Hernán Calderón Salinas, les gusta ver a su hijo en las condiciones que está. O sea, ningún papá. Es más, el propio Hernán Calderón, claro, es más, el propio Hernán Calderón Salinas comentó dentro de estos audios y dice que estos hechos deberían haber sido otros. O sea, él debió, el propio Hernán Calderón Argandoña, su hijo, debió haberlo llamado quizás en ese minuto para haberle pedido disculpas, para haber entendido las razones de por qué hizo lo que hizo, y quizás la situación habría cambiado. Pero finalmente
también él, apoyado por sus hijas, él decide también marcar un precedente, quizás con el objetivo de que él aprenda o de que se dé cuenta de que lo que está haciendo no es lo más correcto, precisamente. Y yo creo que también para Raquel Calderón, que ha tenido de alguna manera también que demostrar que no está de acuerdo con respecto a lo que hizo su papá ahora, ¿no? De quitar esta tipificación de parricidio a lesiones graves y tener que ir directamente también hasta la Fiscalía Oriente a entablar este texto para que quede una constancia. Ella dice, Toti, yo amo a mi hermano y lo que más quiero es tener un hermano sano y poder tener una familia unida. Mi mamá está segura que está ayudando a Hernán y la verdad es que no se da cuenta que al ocultar y protegerlo lo único que hace es agravar la situación. Ella dice que además su hermano ha estado involucrado en varios episodios de violencia. Entonces yo creo que también es súper importante si empezamos a unir parte de las declaraciones de cada uno. De Raquel Argandoña, que dice que su hijo necesita un tratamiento. Hernán Calderón, en la conversación telefónica en la cual también tuvimos acceso y la escuchábamos ayer, dice: mi hijo tiene que someterse a un tratamiento psiquiátrico de control de impulso. Y su hermana, a través de esta misma declaración, dice exactamente lo mismo. Esa es la solución, quizás, para tratar de que esto de alguna manera cambie y también la situación familiar se pueda recomponer. Ahora, todos dicen, bueno, hay que agarrar el toro por las astas, ¿no? Tiene que salir, tiene que ir a un centro psiquiátrico, en fin, pero también yo me quiero quedar con lo que dice la ley, lo que dice Nicolás aquí es claro. Nadie está garantizando que las medidas cautelares se puedan cambiar, número uno. Número dos, exacto, que se desista de la querella, Nicolás, tampoco tiene que ver con que el Ministerio Público no va a seguir también con la investigación y que la investigación pueda arrojar, de igual manera que haya sido un parricidio frustrado, ¿no? Para dejarlo súper claro en el marco legal. No, y sabes que yo estaba escuchando y en cualquiera de las hipótesis a mí me parece delicado que estemos como discutiendo que eventualmente las partes se puedan poner de acuerdo, porque, vuelvo a decir, sin saber si son culpables o inocentes, una persona hace una denuncia o una querella de abuso sexual. Si el caso es si la persona es culpable, por Dios que es delicado no investigar por qué la persona se desiste. Si la persona es inocente, por Dios que es delicado, al contrario, no perseguir la responsabilidad de quien hace una denuncia que no corresponde. Y lo mismo al revés. Si es que hay una persona que de verdad tiene una conducta que puede matar a otro, a su padre, de verdad vamos a transar en una reunión, en un departamento, que esa persona puede quedar libre. Entonces, yo no quiero ser como el grave aquí, pero indudablemente que esto no es un tema que se trance en un departamento en el sector oriente de la capital, porque ojalá, y perdón que no quiero que se malinterprete, pero ¿cuántas personas o clientes de uno quisieran poder juntarse a conversar con y la solucionar sus problemas claro, legales así? La gran mayoría de la gente lo soluciona en los tribunales de justicia. Entonces yo no quiero ser reiterativo, pero ese es el lugar, no son las conversaciones particulares. Sostener lo contrario es sostener una justicia de primer nivel y una de segundo nivel. Yo quiero creer, por eso no lo digo haciendo segunda lectura, quiero creer que la Fiscalía va a seguir investigando y que estas conversaciones entre privados de delitos de esta naturaleza no son transables y no se pueden conversar en un departamento. Juan Pablo, respecto a eso, algunos dicen, bueno, finalmente se logró lo que siempre se había buscado, ¿no? Que este carácter impulsivo de Hernán Calderón Argandoña, de rebeldía, en fin, se tratara. Ahora se está tratando. Ahora, por otra parte, aparece también lo que dicen, sí, pero ¿bajo qué juicio, digamos? ¿A costa de quién? ¿Del Estado, digamos? De utilizar incluso también a los medios de comunicación, a quien sea, para hacer de esto un escarmiento público. Ahí también hay una discusión que se da en torno a lo que ha ocurrido en las últimas horas, ¿no? Con el papá que se desiste de esta querella. Claro, eso es lo que justamente llama la atención y por esa razón también encuentra que la estrategia, uno de los abogados encuentra que la estrategia no es la más correcta y decide renunciar. Ahora, si ese tratamiento se llegase a realizar, ¿dónde se va a realizar? ¿Se va a realizar nuevamente en la clínica El Cedro de la Reina, en una institución privada? ¿Se va a realizar en una institución pública? Quizás como se habló en algún minuto el propio abogado Mario Vargas en el sector de Putaendo o en otro lugar. ¿Qué va a pasar ahí? También, ¿qué va a pasar con esta supuesta información de que lo que habría dicho Rebeca Naranjo fue falso? Ella presentó testigos. Presentó a su hermana como testigo, presentó a un par de amigas como testigo. ¿Qué pasa con eso? Cualquiera puede ir y presentar una supuesta denuncia por abuso sexual y no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa con esa estrategia? Porque incluso tenemos entendido que la abogada de Rebeca Naranjo pertenece al mismo estudio de Mario Vargas.
el abogado de Hernán Calderón. Sí. Entonces trataron de juntar ambas querellas con el objetivo de querer perjudicar o querer ir con todo eso para tratar de ayudar a Hernán Calderón Argandoña. Claramente iban a ir por carriles completamente diferentes. Juan Pablo. Pero acá es el Ministerio Público, tal como dice el abogado, el que tiene que seguir investigando. Sí, y tiene toda la razón, y aquí hay un punto que hay que dejar súper en claro, porque aquí tenemos que pegarnos, como siempre, a la legalidad. No puede ser que esto termine en una negociación considerando además la gravedad de las acusaciones. Si que se desestime una acusación por abuso sexual reiterado, tiene que ver con que probablemente esa persona también, hoy día, mientras la justicia diga lo contrario, tiene que ser una víctima. O sea, no sabemos si es que lo hizo por una amenaza, porque está en el camino. O sea, aquí el trabajo es seguir investigando hasta el final. Bueno, un tema sin duda mediático que, como nos decía Nicolás Pavés, abogado, tiene que apegarse a la ley, que no puede terminar en una simple negociación, sino que además el Ministerio Público tiene que hacer su pega completa. Muchas gracias, Nicolás Pavés. Gracias, Juan Pablo Queraltó, a los dos por haber conversado con nosotros este tema. Un abrazo, que estén bien. Muchas gracias. Un abrazo. Nos vamos a ir a una pausa comercial. Al regreso vamos a estar hablando del desempleo. Les decía, grave las cifras a las que se pueden alcanzar en la región metropolitana, considerando todos los efectos de la pandemia. Un 30% de desempleo podríamos llegar a tener acá. Y también eso se extrapola a otras regiones del país que también van a sufrir con todos estos embates. Muchos negocios cerrados, el comercio muy afectado. Algunos no saben cuándo se van a volver a poner de pie. Vamos a hablar